Hola a todos amigos de Spanish Boost. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Aquí Martín, como siempre, para servirles y bienvenidos al primer episodio de la serie de casos criminales reales que tanto me pidieron. Vamos a repasar y hablar de diferentes casos de crimen, criminales, hechos y casos interesantes y perturbadores que pasaron en el mundo, pero principalmente en Latinoamérica y en mi país, Argentina. De hecho, este primer episodio es sobre un caso que fue muy popular y trascendental para mi país, para la sociedad argentina. Hoy vamos a hablar del caso de la familia Puccio. La familia Puccio fue una familia criminal organizada y conformada principalmente por Arquímedes Puccio y su hijo Alejandro Puccio. Había otras personas implicadas en esta organización, pero ellos dos son los mayores responsables y las figuras más importantes de este clan. Quiero decirles que este caso en concreto, esta organización fue tan popular que hoy en día existen series, películas, libros, etcétera, sobre este caso. Entonces, si te interesa, puedes ver la película del clan y la serie que te van a ayudar a entender más sobre esta familia y cómo actuaron y qué cosas hicieron en el pasado. Bueno, para hablar un poco del clan, tenemos que hablar principalmente del padre, Arquímedes Puccio. Arquímedes era un empresario y una figura muy importante en el mundo de los negocios y en general en muchos ambientes y sectores, porque también formaba parte de cosas como el Ministerio de Inteligencia de la Nación, entre otras cosas. De hecho, se dice que muy probablemente Arquímedes fue parte de la dictadura militar argentina y ayudó mucho a los culpables de la dictadura a secuestrar gente, esconder gente, etcétera, etcétera. Los crímenes y la historia de este clan comienzan en la época de los 80, concretamente en 1982, donde secuestraron por primera vez a Ricardo Manoukian, de 23 años, que era hijo de un empresario muy importante, dueño de una cadena de supermercados, y Ricardo era un amigo de Alejandro Puccio, hijo de Arquímedes. Alejandro era un joven de 23 años que era jugador de rugby, ¿ok? Él era un joven común y corriente de 23 años que jugaba al rugby y que realmente era muy bueno. Tenía un futuro muy prometedor, pero por la influencia de su padre terminó entrando y siendo parte del clan. Y en 1982, con su ayuda, con ayuda de Alejandro, que era un amigo de Ricardo, lo engañó
para que lo acompañe a jugar un partido de tenis, supuestamente, y ahí fue cuando lo secuestraron. Este clan principalmente se encargaba de eso, del secuestro y la extorsión de personas importantes, empresarios, figuras públicas, etc. El objetivo del clan era secuestrar a las personas y pedirles dinero a sus familias utilizando la extorsión. Por eso, cuando secuestraron a Ricardo, la familia fue obligada a pagar $250,000. El problema y lo verdaderamente oscuro y turbio de la familia Puccio es que cuando cobraban el dinero del secuestro, procedían a matar a la víctima. Eso fue lo que hicieron con Ricardo. Lo secuestraron, le pidieron dinero a su familia y después lo asesinaron y lanzaron su cuerpo en el río. Lamentablemente, Ricardo no fue la única víctima de este clan. Entre las víctimas que existieron se encuentran personas como Eduardo Aulet, un amigo de Arquímedes que fue secuestrado un 5 de mayo y que la familia tuvo que pagar $150,000 por él y el cual nunca volvió a su casa. De hecho, encontraron el cuerpo muerto de él, de Aulet, 4 años después de pagar su secuestro. También hay otros casos como el de Emiliano Naum, otro empresario muy exitoso, el cual fue secuestrado y de camino al lugar donde escondían a las víctimas, intentó resistirse y escapar y por eso fue ejecutado en el camino. Le dispararon en el coche y lanzaron su cuerpo a la calle. Algo verdaderamente oscuro e inhumano que tenía esta familia, además de las barbaridades que hacían, es que vivían una vida normal, como si nada pasara. Arquímedes tenía 5 hijos, Alejandro, uno que ya conocemos, y la familia vivía normalmente, invitaban amigos, invitaban familiares, y mientras todo esto pasaba, Alejandro y Arquímedes tenían personas en el sótano, siendo torturadas, siendo golpeadas, sin comer, sin beber, asesinadas, etcétera, etcétera. Una de las cosas que más impactó a la sociedad en ese momento fue que eran una familia de San Isidro, que es una localidad, es una ciudad de Argentina donde viven principalmente las personas de clase alta, las personas que se consideran la élite. Y en esos tiempos era un shock enorme pensar cómo una familia de la élite, una familia que lo tiene todo, es capaz de hacer algo como eso. Otro dato curioso es que su hijo, Alejandro, fue jugador de rugby y en Argentina
tenemos una estigmatización, tenemos un prejuicio bastante instaurado en la sociedad con referencia a los rugbyers, a la gente que juega rugby. Si bien Argentina es un país donde el rugby es un deporte muy jugado, muy popular, los jugadores de rugby no son bien vistos realmente, porque como Alejandro y como otros rugbyers, porque Alejandro, entre otros, porque lamentablemente hay muchos casos, porque lamentablemente no es el único, muchos rugbyers han cometido crímenes y delitos a lo largo de la historia argentina, y eso provocó que los argentinos tengan desconfianza o no sean muy queridos los rugbyers en mi país. La última víctima del clan fue Nélida Bolini, que fue secuestrada en 1985 y afortunadamente fue rescatada por la policía. La policía ya sospechaba de la familia Pucho, los estaban siguiendo, y cuando Nélida fue secuestrada, entraron en la casa de los Pucho a investigarla y descubrieron a Nélida en el sótano de la casa donde estuvo secuestrada por más de 30 días. De hecho, algo curioso es que cuando encontraron a Nélida, ella estaba con un ventilador al lado, encerrada en una jaula que estaba llena de paja, porque ella contó que Arquímedes y Alejandro querían que ella se sienta como en el campo. Sin duda, sus crímenes y procesos son algo demasiado oscuro y que todavía después de 40 años no podemos entender ni imaginar las cosas que estas personas tenían en la cabeza. Después del rescate de Nélida, tanto Alejandro como Arquímedes fueron condenados a prisión de por vida y el clan fue disuelto totalmente. El resto de la familia, tanto las hijas como la mujer, siempre dijeron que no supieron nada ni sabían nada de lo que estaba pasando. Arquímedes y Alejandro también dijeron que ellos no hicieron nada y que eran presos políticos, pero sin embargo la policía los arrestó y el resto de la familia quedó en libertad. Como ya les dije, existe una serie y una película sobre este caso. Si quieren verla y descubrir más sobre esta tan oscura, siniestra y turbia historia, pero eso fue todo lo que tenía para contar. Espero que hayan disfrutado de este primer capítulo. Esta es una serie que pienso continuar y que voy a realizar bastante en mi Patreon, así que los invito a que revisen si les interesa el crimen y estas historias. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao, chao.